recupere o no la libertad y usted pueda probar. ¿De Ok, acuerdo? sí, bueno, sí, entonces lo voy a, bueno, ya Voy a lo hacer tengo una contemplado. pregunta. ¿Ya está usted recibida, licenciada? No, no, Entonces, usted, soy ¿cómo, estudiante. cómo está? ¿Tiene usted carta de pasante? No, aún no. De hecho, estoy prácticamente apoyando a una titular. Ah, esa es la cosa. Entonces, la Sí, responsabilidad es del titular, ¿sí? sí, Quien debe de llevar la batuta, decirle, no, tienes que presentarlo así. No te lo recibieron con una cita, hazte el escrito. Traca, 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 traca. Ahí está el escrito, velo a presentar. sí, de hecho es lo que voy a hacer el día 9 de este mes, de abril, para Tiene usted presentar que llevar ya su escrito diciéndole que en actitud de poder estar en la defensa del imputado fulano de tal, ¿sí? Venimos a exhibir las siguientes pruebas documental, pública, ¿sí? Para que obre su defensa. ¿Y qué es lo que tienes que probar? ¿Qué es lo que quieres probar? Es mi pregunta. qué es lo que quiero probar. Que bueno, lo que pasa es que es un No, eh, concéntrate nada más en lo que te estoy preguntando. No me eches la historia porque no la conozco. Nada más dime, ¿qué es lo que quieres probar con eso? que pues él prácticamente no es el que cometió no es culpable de esa situación, o sea, No, una declararlo cosa es que el inocente. culpable y otra cosa es que haya cometido la circunstancia. ¿Qué es lo A que ver, pretendes probar? ¿qué pretendo probar con la prueba que le voy a ofrecer? Porque Pues que lo que tiene, está, ¿qué qué? que lo que está que lo que estaba mencionando la persona, lo que están diciendo, pues no es verdad, ¿Qué es lo que están diciendo? que le falsificaron una firma y que está firmando un documento de compra y venta de un terreno, ¿Que él la realizó? que él la realizó. Acuérdate que hay cinco cosas muy importantes que uno como abogado debe de aprobar, digo, debe de aprender para aprobar. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Cómo vas Ajá. a, qué es lo que vas con el qué? ¿Qué es lo que quieres? Que no fue la firma. Cómo vas a probar eso? Con un peritaje. No, es que está súper mega complicado, Lick, porque bueno, está un poco complicado porque recuerda que hace 8 días le había comentado referente a una, pruebas de paternidad. Ya lo habíamos platicado. Exacto, lo habíamos comentado. Entonces, esa misma persona, culpó a la persona con la que vivía que le había, falsificado, o no, o que había hecho un contrato de compra y venta en contubernio con con otra abogada para adquirir su casa, la casa donde ellos vivían. Entonces hay dos Eso se contratos. tiene que probar. ¿Cómo lo vas a Mm, probar? Si yo digo, esa no es mi firma, lo malo es que sí hizo la firma la abogada, hizo el contrato de compra y venta. Hubo el contrato de compra y venta, Lick. ¿cómo lo vas a probar? Ya tuviste una prueba. Lo ¿Qué que pasa es que otras pruebas? se llevó a cabo un juicio referente a ese terreno, se llevó a cabo un juicio de posesión plena Uh -huh. en un juzgado civil. Entonces salió favorable a la persona con la que vivía. Y esta persona, de coraje, demandó a pues vivía en Amaciato con ella y hizo la denuncia por fraude. Y pues ella hizo Volver otra, la nuevamente, demanda de vamos, tenemos que paternidad. probar. Acuérdese que esto es una cuestión de probar. Sí, Entre más pruebas tengas sí. y más de calidad, más de peso, obviamente. Ahora, es una cuestión de valoración que va a realizar el juez, ¿de acuerdo? Sí, Al sí. momento de, en la medida en que más rápido se las vayas presentando, más rápido él va a poder armar el caso, la teoría del delito, cómo se suscitó, cómo se fue llevando a cabo, si hubo premeditación, si hubo medios de inmediatez, etcétera, etcétera, etcétera.
voy a pensar, si es mi firma, pero yo no fui, ¿cuándo fue? ¿En qué circunstancias fue? ¿Tienes testigos? O sea, nos estamos ya desviando ya a una cuestión de proceso. Lo que quería yo que entendiera toda la gente es que el cambio, lo que estaba yo platicando con la persona de Jalisco, es precisamente eso, que ahora ya tenemos que probar y a ofrecerlo oralmente, ¿de acuerdo? Por eso te digo, ¿qué quieres probar? Y puedes ver en YouTube cientos de videos de ver cómo el juez pedorrea tanto al defensor como al Ministerio Público. Los regaña, le dice, oiga, ¿cómo es posible? ¿Saben qué? Se suspende la audiencia porque el señor no puede defenderlo. El señor no tiene la capacidad para defenderlo. Sí. Que traigan a una persona, uno de los que antes eran defensores de oficio. Entonces, vuelvo a repetirlo, hay que estar preparados. Tuvimos 8 años para estar preparados y nadie pensó que íbamos a llegar al día que llegamos. De hecho, muchos de los muchachos están siendo preparados en el nuevo proceso penal adversatorio. ¿De acuerdo? Proceso sí. Penal adversatorio, es que pues es. Entonces, obviamente apenas los están preparando las primeras generaciones, pero solamente el abogado que ya se puso a estudiar, que ya entendió cuál es la mecánica, qué tiene que decir y qué forma de decir, no te puedes aventar un choro en el primer alegato, en el alegato de apertura. Tienes que decir qué es lo que quieres probar y por qué lo quieres probar, por qué lo estás probando y qué pretendes probar con esa prueba. ¿De acuerdo? Ok, sí, Lick, muchas gracias. Bueno, vámonos los que siguen, porque hay cola para preguntar. Buenas noches, Lick. ¿Quién habla por allá? Nada más veo 41-0-157. ¿Quién? Jesús, de aquí de Monterrey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oiga, Lick, una preguntita. A cuestión de práctica, vamos a suponer que usted, un ejemplo, usted, yo le hablo y viene a Monterrey a defenderme. Mi pregunta es que para su conveniencia y mi conveniencia y su criterio, ¿cuál código se va a manejar? ¿Se maneja el federal, se maneja el del estado o a su conveniencia? O esa es mi pregunta. A ver, licenciado, discúlpeme, le voy a hacer preguntas que son lógicas, que usted mismo me las va a contestar. Usted tiene un cliente o voy a pensar hipotéticamente que usted está detenido. ¿Usted sabe por qué delito lo están deteniendo? Sí, claro. ¿Cuál? Digo, no sé, un asalto, un ejemplo. Entonces es un delito del orden común. ¿Cuál es el código penal que le va a hacer afecto ese delito? Donde se comete el delito. A ver, licenciado, fíjese, es el delito ¿De asalto? No, discúlpeme, le voy a decir, es el delito, es de orden común, es afecto al Código Penal del Estado de Nuevo León. Si fuera un delito de drogas, de delincuencia organizada, de cualquier otra circunstancia que sea de carácter federal, ¿cuál cree que es el que le va a afectar? Le va a ser aplicable. Federal. Pues ya, con eso le respondí todo. Ya me contestó, muy amable, gracias. Discúlpeme, pero son preguntas muy lógicas que ustedes deben de entender, ¿sí? Que así es. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ándele. Bueno, vámonos el que sigue, licenciado. Ok, dejo de compartir. Aquí está el ejemplo del Código Penal del Estado de Puebla. Ahí está donde dice asalto, ¿sale? Y hace rato del tema de la pena de muerte en México es el artículo 29. Ok. De la Constitución Política, donde prohíbe la pena de muerte. Perfecto. Y en su caso, ¿cuál es, licenciado? Nada más para que les quede claros a ellos, ¿cuál es la pena mayor que hay
por un delito, de acorde a su gravedad, acorde a todas las circunstancias agravantes. ¿Cuál es, licenciado? 50 años de prisión. 70 años para el caso de asalto, de secuestro y privación ilegal de la libertad. Sí, cierto. Bueno, yo me quedé en 50, esa reforma apenas la tiene ya un No, licenciado, depende de cada estado. A ver, ¿De acuerdo? Vamos a ver mi estado, secuestro. Bueno, vámonos, el que sigue, porque luego lo vemos eso. Yo le agarro el toro. Dale. ¿Quién más tenía preguntas? Porque si no, nada más nos quedamos con 2 rounds. Montserrat, Rojas, te escuchamos. Quería plantear un caso, por ejemplo. Buenas noches, ¿de dónde habla usted? ¿De dónde nos habla? De La Paz, de Baja California. Ah, perfecto. ¡Amarren al perro! Ok. Ahora sí, ¿ya? No sé a quién se Sí, parece. en el caso de que, por ejemplo, alguien tenga tiempo viviendo en un predio y esa colonia sea conocida porque no se tenga papeles del predio, porque es zona de riesgo. ¿Cómo se podría? Vamos al principio. Uh-huh. ¿Es una zona irregular? Irregular. Es una zona que no está urbanizada, que no hay luz, que no hay agua, que no hay drenaje. Sí hay luz y hay agua. Ok. Es irregular. Se supone que se considera de riesgo, pero no es... ¿De riesgo por riesgo. qué? De riesgo porque hay un arroyo y se supone que el arroyo, cuando llueve o algo así, llegaría hasta donde están las casas. Se llama de margen. Está Ajá. el margen del río donde está el cauce, es el margen. Debe de haber una cierta distancia según la ley de aguas, nacional de aguas. Pero, o sea, se supone que es de riesgo, pero en realidad, la realidad es que no, la zona no es de riesgo en sí, o sea, no pasa a mayores cuando hay algún... No sabemos. Lo mismo decían las gentes en Monterrey, cuando estaban en el río. Ah, aquí no, es más, ahí estaba ¿cómo se llama? El circo de Cepillín. Y se los llovió una época, en un momento dado, en la época de lluvias, llovió muy fuerte y se llevó hasta los animales. Bueno, ya encontraron la virgen que estaba ahí, una virgen de acero que habían hecho. Entonces no se podría poner en regla el predio, o sea, ir a la notaría y aunque se tuviera un comprobante de que estuviste ahí, por ejemplo. No, licenciada, la forma de adquirir, de transmitir y de adquirir la propiedad es a través de un juicio o a través de una compraventa. Si la persona, dos personas tienen... Sí le vendieron o sea, sí, el predio sí se lo vendieron. No. Pero no le dieron... escrituras. Ajá, no le dieron las escrituras. Entonces no le vendieron nada. Eso es un fraude. Okay. Entonces es un fraude. Porque no ver. le vendió la dueña, no está inscrito en el registro público de la propiedad, por lo tanto, no va a hacer algo, va a tener que hacer un juicio, ¿sí? Y vamos a ver si es posible, pero hay una serie de cuestiones que hay que cumplir. Yo le digo que no se puede regularizar. Buenas noches, señor Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Bueno. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Con qué le podemos servir? Aquí oyendo, está muy bien. Ah, qué bueno. ¿Alguna pregunta que tenga para el licenciado? No, pues nomás con la relación de la compañera, que depende si es ejido o es propiedad privada. No, es diferente, porque uno es derecho agrario y otro es derecho civil. Sí, y en este caso... y con el decreto, cuando pasa de agrario a civil, también tiene su diferencia. Entonces, no tiene nada que ver. Lo que estaba comentando el licenciado Luis
es que para poder vender, tú tienes que tener una escritura. Yo no te puedo vender algo que no tengo. Puedo tener la posesión del bien o del inmueble, pero no la propiedad, que son cosas diferentes. ¿De La acuerdo? propiedad originaria la tiene el Estado. Exactamente. ¿Quién cede los derechos? Eso viene en Código Civil 1. ¿Quién cede los derechos a un particular o a particulares para su Derivada. uso? Exactamente. Entonces, si yo tengo mi casa, por ejemplo, acá está el ejemplo, mi casa, yo tengo la posesión porque yo vivo en ella, tengo la propiedad porque tengo un título de propiedad, entonces tengo las dos cosas. Cuando nada más tengo una de esas dos, no puedo vender. Si yo no tuviera la posesión de la casa y la quisiera vender, tampoco la puedo vender porque tengo que recuperar la posesión del mismo, ¿sale? Entonces, aunque yo celebre un contrato de compraventa, si yo no tengo título, es un fraude, ¿de acuerdo? Es lo que dijo el licenciado Luis. Es un fraude tal cual, ¿por qué? Porque no le estoy dando a la persona lo que me compró una propiedad, pero no le estoy dando las escrituras que yo tengo, o copia por lo menos de las copia fiel de las escrituras que yo tengo, entonces le estoy haciendo un delito de fraude, ¿de acuerdo? No sé si ya quedó como que más claro. Sí. Sí, está claro. Perfecto. Vámonos, el que sigue, licenciado. Luz González, levantaste la mano, te escuchamos. ¿Qué son las recopilaciones? ¿Dónde escuchaste eso? Por ahí estaba viendo entre las informaciones y aparecía que son las recopilaciones y no entendí La qué son. Las recopilaciones son cuando varios documentos están, varios documentos componen uno. Por ejemplo, un libro tiene recopilaciones porque si te das cuenta tiene fichas bibliográficas de otros libros. Es una recopilación de libros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que yo hice al sacar las bibliografías fue una recopilación de definiciones de derecho penal, Información. de información. Eso es una recopilación. Ok, muchas gracias. De nada. ¿De dónde nos escribió, perdón? ¿De dónde nos está hablando Luz González? Paraguay. Ah, Paraguaya, muy bien. Ok. Gusto saludarla. Buenas noches. Gracias por su tiempo. De acuerdo. ¿Alguien más tiene dudas? Si no, nada más nos quedamos con 2 rounds. ¿De qué hablar? Buenas Amanda, te noches. escuchamos. Amanda. Yo sí, pero no sé cómo, ya no le puedo mover. ¿Sí me escucha? Sí, Sí, claro. ¿Sí me escucha? sí. Sí, claro. Ah, ok. Bueno, buenas noches, yo soy de México. Bueno, es un placer estar en las tertulias. Yo tengo una duda. ¿De qué Por parte ejemplo, de México? del Estado. Ah, Estado de México, dígalo completo. Ah, Porque perdón. tenemos compañeros latinoamericanos. Ahí es hablar correctamente, ¿no? Lo que para ellos es provincia, para nosotros es estado. Vámonos. Ah, bueno. En la provincia del Estado de México. No, No nada es más cierto, del perdón. Estado de México. Adelante. Bueno, en el Estado. Bueno, ok. En este caso, bueno, yo tengo una duda. Un cliente compra una motocicleta, pero al momento de que la facturan mal. El cliente, la motocicleta es del 2019, pero el cliente la adquiere en el 2020. Al momento que empieza por lo de la pandemia, X, todo eso, hacen una factura, le llega la tenencia, pero el cliente está reclamando porque él no adquirió la motocicleta del 2019 y él ya pagó la factura del 2021, la tenencia. Ahí esos 2 años, pues, ¿quién los tiene que pagar? La empresa, el vendedor, quien se comprometió que no especificó en una carta factura que la motocicleta era rodada a cero, o cómo. A ver, ya me hizo una mezcolanza. Sí. El señor le compra en Electra, ¿sí? Le compra una Bueno, motocicleta. ajá. ¿Esa motocicleta Ajá. de qué año era originalmente? 2019. Ok, pero se la facturan en el 2020. Ajá, porque él la compró en ese año. Ok, la empresa tiene que pagar la tenencia del vehículo del 2019 y él tendrá que pagar la del 2020 si es posterior
Si es antes, lo tiene que pagar la empresa, si es después, él tendrá que pagar la del 2020, perdón, y la del 2021. Pero si la motocicleta era rodada cero. No importa. No importa, porque estás pagando la propiedad, no el uso de la motocicleta. Es tenencia. Es tener. Estás pagando el impuesto por tener el objeto, no porque lo uses o no lo uses. Ahora, ahí es algo muy importante. Tiene que hacerle el reclamo a la empresa. Sí se puede demandar entonces. Claro que sí. Claro. Ahora, ¿cuánto paga una motocicleta de tenencia? Yo vi por lo que vi en la factura 1,400. ¿Cuánto? 1,400 por lo que vi en la factura. No, una cosa es lo que dice la factura. La tenencia, perdón. Bueno, entonces tendrá que irle a reclamar a ellos a través de un juicio. Sin embargo, si no ha pagado la tenencia, le va a llegar de un requerimiento de la tesorería o de la Secretaría de Finanzas requiriéndole del pago de la tenencia. Bueno. Pero sí tiene que hacer eso. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Ya, gracias. Buenas noches. Gracias por participar. Buenas noches. No, al contrario, gracias. Angie, te escuchamos. Hola, buenas noches. Disculpen la demora al conectarme. Yo tengo no veo más que te veo, de verdad te veo como si fueras todo una santa. Ahorita es Semana Santa, nada más te veo la aureola de luz. ¿No habría manera de que te pusieras un foco de frente? Me callo. No, cállese, Amanda, estamos platicando ya. Usted ya pasó lo suyo. Es que con ella la conozco, por eso le digo eso. Ok, carajo. Sordo. Yo también, licenciado. Ok. Angie, ¿qué es lo que ibas a preguntar? Angie, ¿dónde está? Te escuchamos. Activa el micrófono. Ándale, ya. Yo veo que luego al leer escrituras viene el nombre de apéndice. Ajá. ¿Qué lleva el apéndice de una escritura, licenciada? Platíqueme. O sea, yo veo que, bueno, en las escrituras de compraventa, yo veo que tienen anexos. No sé si eso sea el apéndice de la escritura. No, son cosas diferentes. ¿No son los anexos? No. No sé, por eso pregunto. ¿Qué es apéndice? Es que, acuérdese, una cosa es la escritura. Ay, déjeme ver si tengo una por aquí. Vamos a poner un ejemplo. Una digital, pero la borré. Déjame ver si yo también tengo una. Aquí está. Aquí está. A ver. A ver. Esta es una representación gráfica de lo que es una escritura, ¿no? Está el sello. Está debidamente con el... ¿Esa es una copia certificada? Una copia certificada. Aquí está el sello digital. ¿De acuerdo? El sello digital de la escritura, del notario. Y todos los documentos que se van anexando, ¿sí? Se van al apéndice. Copia de la identificación, copia de la anterior, ¿cómo se llama? Originaria del predio. Exactamente, y se dice dentro de los antecedentes, se relaciona y dice: yo, el notario, hago constar bajo mi fe que conozco, que tuve a la vista, que conozco personalmente a los comparecientes, que tuve a la vista los documentos que citan en este instrumento, que leí íntegramente la escritura, de bla, 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 bla. O sea, todo eso se va, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, los documentos que le anexaron, que le exhibieron al notario, para poder ya haber llevado a cabo la fe pública del traslado de dominio, etcétera, tienes que exhibirle el pago del impuesto, o sea, los impuestos prediales, el impuesto del agua,
si no, él tiene que mandar a hacerlo solicitar de ley los informes, o sea, y se van al apéndice. Eso es un apéndice. No es nada más tu escritura, sino lo que lleva atrás. Pues que se puede decir que son los anexos. No. Pues sí, no. Es que una cosa es el apéndice, donde mandas los documentos, la copia certificada de los documentos. ¿Sí? Okay. No, me extraña que hayas tenido una escritura y no lo hayas tenido la curiosidad de ver cómo se lleva a cabo. Una compraventa, que yo sé que es lo que tú manejas. Sí, o sea, sí veo, pero no entiendes. Nunca me relacioné que era un apéndice, siempre lo tuve. La vendedora lleva la escritura. Uh-huh. La compradora se hace en el contrato privado de compraventa y se guarda en el apéndice junto con la escritura. Se va a relacionar. A ver, llévase los pagos de predial, los pagos del agua. El uso del suelo certificado, sí. Y se guarda en el apéndice. O sea, son los anexos de esa escritura. No nada más vas a ver lo que estás relacionado en una escritura de tal cantidad de hojas, sino lo que se va a archivar junto con eso en el libro. Porque los notarios llevan un libro que es el original y el apéndice. Ya. Esa, sí, porque no sabía ciencia cierta que era un apéndice. Por eso pregunto. Sale. Muchas Órale. Gracias. Adiós, gusto saludarla. Igualmente. Bueno, necesito que se ponga un foquito, una lamparita. Ok, Luz levantó la mano. Luz, te escuchamos. ¿Se puede volver a sacar un título cuando ya se había sacado? No sé si me entienden. A ver, ¿un título de propiedad? Sí. ¿De una casa? Digamos de un terreno. Ok, de un terreno. Sí se puede. Se llama el notario público tira la primera escritura, por eso dice el primer testimonio o la primera escritura. ¿Sí? Y propiamente tendría que sacar en el registro público de la propiedad o ante el notario que le exhiban un segundo testimonio. Por eso dice la relatoría del notario, este es un segundo testimonio en su orden y se expide a solicitud de fulano de tal, pero de donde van a sacar ese segundo testimonio es del Archivo General de Notarías, así se dice en México. En México hay igual, es un archivo en donde todos los notarios mandan los libros con los anexos y los apéndices. ¿Para qué se mandan ahí? Para que a su vez en el registro público de la propiedad se hagan los insertos, se lleve a un registro y va a decir el propiedad fulana de tal con un folio real, número tal, número 28 por decir algo. Ahora el propietario es fulano de tal. ¿Sabe por qué? Porque tengo un caso en el que un señor tiene su terreno y partió con unos cuantos porque era una herencia de una mamá, o sea, de su madre. Era la herencia y se partió en muchos pedazos y cada uno tiene su terreno, ya se dividieron todos y, ¿cómo se dice? Ya está todos los títulos a nombre de cada uno. El problema es que la persona que tiene el título no le quiere dar a la persona que está exigiendo su título. No sé si me entienden. Sí la entiendo, sí la entiendo.
el notario tiene la obligación, si ya fueron al notario, si ya se llevó a cabo la sucesión ante un juez o ante un notario, quien la emite tiene que decir la sentencia. Si es un juez, tiene que decirle, acúdase al lugar haberse llevado ante mí, ante la presencia judicial, la sucesión de la señorita Juanita Pérez. La señorita Juanita Pérez instituye como sus únicos y universales herederos a sus 5 hijos. ¿De acuerdo? El único terreno que había era un terreno de 2,000 metros cuadrados. Por lo tanto, cada persona se va a quedar con una parte alícuota. ¿De acuerdo? De acuerdo. Luz. Ok. Es quien va a tirar la escritura, o sea, va a encargarse de realizar la escrituración, la individualización de cada uno de los terrenos, será el notario, pero va a ser a orden del juez. ¿De acuerdo? Entiendo. Si es una perdón. Ya está, las escrituras ya están todos a nombre de cada uno. El problema es que uno de los herederos llevó todos los títulos y él tiene que requerirle. La persona que quiere retirar tiene que pagarle a esa persona para que pueda retirar su título, que ya está a su nombre, pero la persona no le quiere dar antes de que pague, obvio. Que vaya al notario. Que vaya al notario. Al notario donde se tramitó su escritura y le pida una copia. ¿Cómo? Que le entregue su copia. Yo supongo que la persona que usted se refiere es el albacea. Porque cuando se divide el pastel, digamos que es la propiedad, se divide en 5, queda uno que es el albacea. El albacea es el encargado de llevar a cabo las últimas determinaciones de cuyus, o sea, del finado. No, del finado. Occiso es en materia penal, licenciado. Pregunta, licenciado Luis, yo sí tengo una duda. A ver, ahora viene usted para acá, venga para acá. ¿Qué diferencia hay entre reparación del daño e indemnización? Indemnización es en materia laboral. Civil. Laboral. También es la indemnización de ley por un despido justificado o injustificado. Porque acabo de leer, es aquella que se deriva de hechos o actos cometidos por personas, cosas o animales. Y pone ahí indemnización. A ver, vas a indemnizarlo si como consecuencia de los daños que hicieron ellos, por ejemplo, tu hijo rompe un vidrio, ¿tú qué vas a hacer? Pues vas a reparar el daño, ¿no? Exactamente. Para pagar el vidrio tal cual. Pero si tú corres a la muchacha que hace el aseo en tu casa, ella va a decir, no, espéreme, mi indemnización, está usted corriendo, yo no me voy. Entonces vas a tener que pagar los salarios caídos, los días de vacaciones, la parte proporcional, bla, bla. Eso se considera una indemnización. No sé cómo es que se me fue. No, pues es lo lógico. Estoy haciendo el examen de civil. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda. Buenas noches. ¿De dónde en mi habla? caso, de la Ciudad de México. Perfecto. Muy bien. Siempre díganme de dónde porque me confundo. Quiero ubicarlos. Adelante, Sujei. Le hablo de la Ciudad de México y tengo una duda. En mi caso hay 3 jóvenes ya mayores de edad. Su madre ya falleció y les dejó la herencia, pero su herencia está dividida en 30, 40, algo así. Y el problema es que ella tiene 3 casas, pero les dejó a los 3 de las 3 casas. Los voy a interrumpir. Estamos a menos 1 minuto. Regresamos con el mismo enlace y resolvemos lo que nos estás pidiendo, por favor. La tercera caída. Regresamos con el mismo enlace.